Tricotilomanía, arrancamiento de cabello. ¿Les suena? ¿Ha visto en alguna ocasión a un pequeñito, a un adolescente, tal vez en la cabeza estarse arrancando cabello tras cabello? Bueno, ese es nuestro tema. Es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y el día de hoy agradezco a la doctora Gita Ortiz. Ella es psiquiatra. Además, ella tiene alta especialidad en trastorno obsesivo compulsivo y TEO. Y además, obviamente, en los trastornos de espectro obsesivo, que estamos hablando de trastorno por atesoramiento o trastorno por acumulación, tricotilomanía, trastorno por escoriación iónico-fagia, correcto, doctora, ¿Sí? y trastorno dismórfico corporal, hipocondriasis, trastorno por tics, en fin, tenemos una eminencia en este programa. Doctora, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte nuevamente. Y empecemos por ahí. ¿Qué es la tricotilomanía? La tricotilomanía se llamaba de manera específica o recibía ese nombre el padecimiento hasta antes del 2013. Después del 2013 lo estamos llamando trastorno por arrancamiento de cabello. Por este asunto de la palabra manía, que de hecho se refiere o se refería antes a conductas que no podemos dejar de hacer o conductas compulsivas. Por eso está incluido en el grupo de los trastornos del espectro obsesivo. Pero en general el trastorno por arrancamiento de cabello se refiere a aquellas personas que tienen la dificultad o tienen el padecimiento en el que se arrancan de manera intencionada el cabello. Los criterios incluyen desde el arrancamiento repetitivo hasta la dificultad para dejar de arrancar a pesar de los intentos que nosotros hagamos, y que esto genera un malestar significativo. Es muy común poder visualizar áreas específicamente de donde se arranca, que quedan sin cabello. Puede ser cualquier área del cuerpo donde se encuentre vello corporal, o sea, no es específicamente de la cabeza. No es tan común, pero sí hemos visto pacientes que se arrancan cabello de las cejas, pestañas y cualquier otra zona. Y en general ese es el trastorno por arrancamiento de cabello. ¿Qué causa el arrancamiento de cabello? ¿Cuál es la causa de esta tricotilomanía? Pues se ha investigado mucho, se ha investigado muchos factores genéticos, se siguen contando, se siguen investigando. Ahí está en boga la investigación en medicina, sin embargo, no se ha visto específicamente algo que lo cause. Incluye factores genéticos, así como también factores biológicos, áreas cerebrales, que de hecho coinciden bastante con el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso estos padecimientos tienen muchas similitudes, pero también el factor estresor es muy, muy importante. Al final, nosotros hablamos que todo esto es multifactorial, o sea, se tienen que confluir ciertos factores, o como decimos coloquialmente, tienen que alinearse los planetas, y al final a mí me da un padecimiento. Entonces, podríamos decir que si es genético, ¿a partir de qué edad se empieza a generar este trastorno? ¿Es correcto? Claro, la mayor parte de las personas realmente, o bueno, hay mucha investigación, pero todavía no es suficiente. Entonces, muchos de los estudios dicen que esto sucede en ciertas épocas de la vida, casi siempre en la infancia, entre los 9 y los 13 años. Sin embargo, hemos visto casos muy impresionantes, o me han comentado de casos donde hablamos de bebés de 18 meses de edad que se les detecta en guardería. El asunto de esto es muy interesante porque en el lenguaje inglés hay una palabra que se llama grooming, correcto, que se traduce en acicalamiento. Entonces, este acicalamiento es lo que prácticamente todas las personas hacemos con los bebés, esto de estarlos peinando, de estarlos acariciando cuando se duermen, son circunstancias que se convierten en hábitos. Y específicamente este trastorno tiene un patrón habitual, o la parte del hábito muy importante, que al final esto nos va a hablar de por qué el tratamiento funciona. A ver si estoy correcto, doctora, no digo una tarugada. Un hábito también, por ejemplo, un mal hábito es comerse las uñas. Exacto, y es lo que se llama onicofagia. Okay. Hay una serie de trastornos, específicamente en la parte de los trastornos del espectro obsesivo, que llamamos que están enfocados al cuerpo.
Y entre ellos está la onicofagia, que es la parte de comerse las uñas, que es algo es una sensación muy parecida. Es algo que no queremos hacer, que sabemos que nos genera problema y pues nos genera incluso un desagrado tal vez estético, Claro. pero nos cuesta mucho trabajo dejar de hacerlo. Y hasta infección. Sí, Sí. definitivamente. Y es algo que le pasa a las personas que se arrancan el cabello. Intentan dejar de hacerlo, pero la sensación de ansiedad es muy intensa. Y por eso, pues, hablamos de un trastorno. Entonces, se genera cuando hay más estrés o cuando hay ansiedad, y eso responde tu pregunta, Blanca Pereira, gracias. Dice, ¿esto empeora por el estrés o la ansiedad? Sí, sí, definitivamente. De hecho, eso es algo muy interesante porque el curso de este padecimiento se parece un poco a otros padecimientos en psiquiatría y difiere en el sentido de que casi siempre el curso es de empeoramiento y remisión, o sea, se presenta la enfermedad y empeora y posteriormente remite. Cuando hay un cambio, por ejemplo, de escuela, cuando hay un cambio porque la persona se casa, cuando hay un cambio porque ciertas personas entran a nuestra vida o salen de nuestra vida, y eso es algo muy interesante. No a todos los pacientes les sucede, pero muchas veces podemos rastrear que estos niños observaron a alguien que también se arrancaba. Esto nos puede hablar de genética o nos puede hablar de un patrón conductual, algo que aprendemos, como los niños aprenden, ¿no? Si se ha descubierto tan chiquititos en guardería, doctora, que el bebé esté arrancándose el cabello, bueno, ahí no hay ansiedad, ahí sería genético. O tal vez sería algo habitual, un hábito que el niño se hizo, porque los niños son muy como chuparse el dedo, o como los niños, por ejemplo, de guardería, en guardería parte del desarrollo del niño es habitual. A cierta hora comen, a cierta hora van al baño, a cierta hora duermen, pero son muchos factores. Realmente es algo muy interesante porque algunas personas aparece en la adolescencia, adultez, joven, y otras les aparece desde muy, muy jóvenes. Entonces, esto también dificulta un poco la investigación porque no podemos encontrar la fórmula exacta para decir, desaparecemos esto y este problema desaparece, ¿no? Sino es algo mucho, muy complejo. ¿Cómo puede estar uno seguro de que la caída del cabello no es causa de otro padecimiento? Que exactamente esa es una pregunta muy interesante porque en el trastorno por arrancamiento de cabello o tricotilomanía, que de hecho la palabra trico viene de cabello y manía de una conducta repetitiva, hablamos de que la persona intencionadamente se lo arranca. En niños habría que investigar, efectivamente. En ciertos padecimientos dermatológicos se cae el cabello, por supuesto, pero en esos padecimientos no es necesaria la manipulación de la persona para que se le caiga el cabello, sencillamente se va cayendo. Aquí no, se arranca. Y lo curioso es que se arranca hasta el punto en el que ya no hay cabello, ¿no? Se arranca demasiado y pasamos pues la tasa del crecimiento de cabello nuevo con el que estamos arrancando y se ve la zona de alopecia que le llamamos, pero esa alopecia es inducida. Eso es lo característico, que la persona se arranca el propio cabello. Entonces, arrancamiento de cabello se puede dar en la cabeza, en las cejas, en las pestañas. En cualquier área que tenga vello corporal, exacto. No es tan frecuente, lo más frecuente es que sea en área de cabeza, pero de todos modos sí sucede. Sí sucede definitivamente y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en consulta, investigar. Algunas personas incluso como nos pasa a todos, vamos creciendo y nos va dando pena ciertas cosas, entonces van migrando las áreas. De arrancarme aquí donde se ve, puedo pasar a arrancarme a un área donde no se nota tanto, como las pestañas, o como ahora que todos nos podemos poner pestañas postizas. Fabuloso. Exacto, entonces no se nota tanto. O como sea el padecimiento, pues lo vamos mitigando a lo largo de nuestra vida. Ok, doctora, entonces, ¿hay un tratamiento, sí, para esta tricotilomanía? Y es obviamente con la parte psiquiátrica. Claro. Es el especialista que lo ve.
Sí, hay algunos estudios y hay algunos centros dermatológicos donde también se atiende. Realmente nuestro abordaje es el abordaje más integral, ¿no? La parte médica, sí hay medicamentos que pueden en un momento dado bajar el estrés y la ansiedad, porque eso está completamente comprobado, ¿no? Que mientras más estrés tenemos, más nos arrancamos cabello. Entonces tenemos que bajar esa ansiedad con medicamentos, por supuesto, muy bien controlados, sin tanto efecto secundario. Se parecen un poco a los tratamientos que usamos en trastorno obsesivo compulsivo, porque son las mismas áreas cerebrales implicadas. Pero también aquí sí hay una diferencia con el TOC en el sentido de que el tratamiento psicológico se llama tratamiento de reversión del hábito o terapia de reversión del hábito. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es un hábito. Entonces, Correcto. tenemos que cambiar justamente los hábitos que hacemos e introducir hábitos más positivos. Y esta es una variante de la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué otros efectos causa la tricotilomanía, doctora? Pues causa desde la parte estética, que pues todos estamos seguros que si nos empieza a faltar cabello en un área, es muy interesante porque es más común en mujeres. Hay estudios que dicen que por 9 mujeres que lo presenta un hombre, pero yo he visto hombres Sí, yo también. y he Sí, visto sí, hombres que, sí, por ejemplo, y jovencitos. jovencitos que usan tinte para cabello, pero de esos tintes que nos pueden ayudar a, ¿En spray? como en spray, para ayudar a disimular un poco. Pero además de eso, lamentablemente está vinculado con otros padecimientos. Hasta el 20% de los pacientes que tienen trastorno por arrancamiento de cabello pueden tener trastorno depresivo mayor, o sea, deprimirse, pueden tener ansiedad generalizada, es muy común en niños presentar esto, y algún porcentaje, un 10%, de hecho, también puede tener obsesiones, puede tener trastorno obsesivo compulsivo y arrancamiento de cabello. No es tan común realmente. En la consulta que yo veo, pues es más común porque pues es una población específica. No es tan común, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer, el investigar específicamente. Si solo es el arrancamiento o hay alguna otra circunstancia o incluso alguna circunstancia ambiental. Correcto. Que está generando un estrés impresionante y pues a veces solo dar medicamento no nos resuelve eso, sino tenemos que analizar hasta el ambiente para ver de qué manera la persona de manera general puede mejorar. Entonces, este tipo de trastorno se puede dar desde chiquititos o también se puede desarrollar más adulto, más grande, más joven. Sí, de hecho hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, en esas universidades donde tienen fraternidades y viven ellos en las mismas comunidades junto a la escuela y todo, donde se veía que de los estudiantes hasta había un estudio que decía 15% de todos los estudiantes, otro estudio decía que el 25%, o sea, 1 de cada 4, si bien no cumplía todos los criterios para decir que era un trastorno, sí se habían arrancado cabello. Y eso es muy interesante porque es un medio muy estresante, con mucha presión social, y tal vez no fue suficiente para que se desarrolle un trastorno, pero sí para que la persona tenga síntomas, ¿no? Específicamente arrancando cabello. Aquí no es multidisciplinario el tratamiento. En esos casos, nosotros hablamos que cuando ya se genera un malestar significativo o se afecta la funcionalidad, es un trastorno y si la persona lo desea, se puede atender. En esos casos no eran todos pacientes, entonces lo que se hizo fue investigar por qué estaban todos manifestando esto. Entonces, es muy interesante porque nos da mucha información y nos permite investigar más, saber más y poder atender mejor a los pacientes. Yo quiero hacer un comentario aquí. Los únicos autorizados especialistas para dar tratamiento de medicamentos son los psiquiatras. Un psicólogo no tiene la función, no puede brindar medicación, doctora. Por cédula profesional no, porque la psiquiatría es una especialidad de la medicina, entonces tuvimos que terminar la carrera de medicina general y ya tener la cédula para prescribir medicamento y posteriormente hacer la especialidad en psiquiatría y en mi caso pues la alta especialidad en este grupo de trastornos. Los psicólogos bien instruidos, bien entrenados en este tipo de terapia específica, este tipo de terapia cognitivo-conductual que se llama terapia de reversión del hábito, por supuesto que nos pueden ayudar mucho. Entonces, sí hablamos de que puede ser un abordaje integral. En mi caso, pues,
por lo que he estudiado y por el tipo de pacientes que atiendo, pues tengo todo el entrenamiento, pero Claro. por supuesto que podemos trabajar en equipo. Sin embargo, sí, la parte de medicamento, y más porque algunos medicamentos son medicamentos bastante Delicados. delicados, soy yo quien los prescribe. Aquí no son como aspirinas, entonces No, no, es no, bien no, no. importante ir con Así es. el especialista indicado y Claro, adecuado. claro. Doctora, la manía dentro de la palabra tricotilomanía, Ujú. ¿quiere decir que son maníacos como el trastorno bipolar? Disculpe usted la forma de No, preguntar, de hecho pero eso es muy interesante. Antes se llamaba tricotilomanía justamente porque la manía se usaba para referirnos a una conducta que no podemos dejar de hacer. Sin embargo, en la actualidad ya no se usa mucho ese término, correcto. en primer lugar por la parte de discriminación que puede o etiquetación que le podemos dar a un paciente, pero la manía efectivamente se sigue usando para estos síntomas en el trastorno bipolar, afectivo bipolar, en el que la persona está todo menos deprimida, está acelerada, con pensamiento acelerado, son síntomas totalmente distintos. Por lo mismo se cambió el término. Correcto. Pasó de ser tricotilomanía para que no haya alguna confusión a trastorno por arrancamiento de cabello. Pero sí seguimos usando esa palabra, pero específicamente para ciertos síntomas. Trastorno por arrancamiento de cabello. Ahí está. Último bloque para que nos manden sus preguntas. Quiero agradecer, Blanca Pereira, como siempre, tu seguimiento que nos estás haciendo, el favor de seguirnos y tus preguntas. Elaine García, te mandamos un beso muy grande. Gracias por seguirnos. Silvia Balam, gracias. Blanca dice, ¿tiene cura o solo es controlable, doctora? La mayor parte de los pacientes que he visto, una vez que hacemos el abordaje integral, cuando menos disminuyen. Cuando menos disminuye a un grado impresionante y muchos de ellos se curan. Es muy lógico, si nosotros tenemos un estrés específico en casa, en la escuela, y logramos modificarlo y además damos un tratamiento para la ansiedad enfocado en estas áreas en específico, bajaría muchísimo. Para dar un ejemplo, hemos tenido pacientes, porque es parte del interrogatorio el preguntar estas cosas, con qué mano se arranca, con qué dedos, en qué momento, en qué área de la casa, si se encuentran solos, si se encuentran acompañados, etcétera, ¿no? Y preguntamos, por supuesto, cuántos cabellos aproximadamente por cuántos episodios por día. He tenido pacientes que me dicen, me arranco 50 cabellos por ocasión y a veces tengo 2, 3 episodios por día. Lógicamente, eso es suficiente para hacer que le ganemos a la tasa de crecimiento del cabello y pues nos queda un área en donde es muy notorio que se pierde cabello. Y se pierde porque se arranca, ¿no? Entonces, estos pacientes muchas veces bajan lo suficiente a arrancarse 4 cabellos por día. Entonces bajamos la tasa de manera impresionante, ¿no? Y eso permite que algo maravilloso del cabello es que siempre crece, siempre crece, entonces le damos la oportunidad a esa área de repoblar. Y una vez que bajamos lo suficiente, entonces trabajamos muchísimo en meter hábitos productivos que nos permitan bajar nuestro estrés y no enfocarlo en una sola actividad. Entonces, es impresionante. La verdad es que trabajamos de manera muy integral, mejoran muchísimo. Es distinto en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, al bebé del que hablábamos de 18 meses, la realidad es que trabajaríamos de una manera muy específica y tal vez no con el bebé, trabajaríamos con los papás, exactamente. Nos llegó una pregunta vía inbox, doctora, y dice, ok, no vamos a decir el nombre, con mucho gusto. Dice, ¿cómo podemos apoyar la familia? ¿Qué tan importante es la familia en este tipo de trastorno? Pues aplicamos lo mismo que hablábamos el mes pasado en el talk. En primer lugar, la educación. En segundo lugar, saber, y es muy importante, y lo repito mucho, que el culpable no es la familia ni es el paciente. El culpable es un padecimiento. Si tenemos que echarle la culpa a alguien, se lo echamos al problema, ¿no? Al trastorno. Pero la educación es muy importante y en segundo lugar, va junto o va de la mano el tratamiento específico. No estar, por ejemplo, considerando que tal vez algún tratamiento que nos recomienden de manera muy esporádica o no muy confiable nos puede ayudar a resolver esto porque es bastante complicado.
Sencillamente buscar la atención específica, información clara y pues bueno, tenemos todo un protocolo para esta clase de padecimientos, ¿no? Ok, mi hijo está arrancándose el cabello. No te arranques el cabello, déjate en paz. ¿Qué Siempre hacer como papá? Siempre empeora hacer eso, ¿no? Sencillamente, ¿qué hacer? En primer lugar, lo llevo a consultar. En segundo lugar, ubico. ¿Me sirve decirle que deje de arrancarse el cabello? Tal vez algo que es más común es esto de la onicofagia, de comerse las uñas. Cuando yo me las como y estoy muy estresado y alguien me dice, no te las comas, ¿sirve? Se me quita la ansiedad, dejo de comer difícilmente, ¿no? Entonces pasa algo similar con el cabello. Pues definitivamente el cabello preocupa mucho más a todo el mundo, ¿no? Entonces estresa a los papás y es de manera pues muy general. Pero otra vez, vamos con educación y vamos con, en primer lugar, la atención más especializada de un grupo multidisciplinario, o aunque sea de una persona, pues que se dedica a esto, ¿no? Que es quien les va a poder decir, esto funciona, esto no funciona, o tal vez sí, hay que recordarle a la persona, esto es muy interesante, porque algunos pacientes se arrancan de manera consciente y algunos se arrancan de manera inconsciente, que le llamamos arrancamiento automático. Entonces, tal vez ahí sí decir, te estás arrancando, para que la persona sea consciente y decir, me estoy arrancando. Okay. Y si ya estoy en un tratamiento, ya sé qué hacer cuando yo me esté arrancando, ¿no? No gritos, no golpes. No, para nada. No sirve. Empeora, de hecho. Correcto. Gilberto y Jenny Palma, un beso muy grande, chicos. Gracias. Rigno, muchas gracias, Ricardo. Te mandamos un abrazo y a Giovanna también que nos están siguiendo. Leti Ventura, buenos programas. Gracias, Leti. Recuerden que los programas, aquí están los especialistas y las eminencias. Ustedes me piden el tema y con mucho gusto se los llevo para ustedes. Javier López, te mando un beso, Javier. Gracias. Ania Straund, gracias, Ania. Ada Elsa García Zamudia, Ada, te mando un beso grande, dice excelente programa, ahí nos está siguiendo, gracias chicos. Y bueno, pues no hay más que asistir con un especialista a tiempo, es importante hacerlo a tiempo. Si usted empieza a detectar que su hijo, su bebé, su esposo, alguien está haciendo este tipo de trastorno de arrancarse el cabello en cualquier zona, no es algo normal. Y no es que esté loco, es que hay que pedir ayuda porque es un trastorno, como bien mencionaba la especialista. La doctora Gida Ortiz, ella se encuentra en el Hospital SEMA en Mérida, Yucatán, en el Centro Médico de las Américas, en el anexo número 6. Recuerde que está el hospital, está el SEMA y a un lado hay un anexo y ahí junto a la cafetería en el consultorio número 6. Los teléfonos se los vamos a poner en un momento aquí en el copy de esta transmisión y recuerde que la doctora Gida Ortiz, ella es psiquiatra y está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es especialista en depresión, ansiedad, también tiene alta especialidad en trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y también en los trastornos de espectro obsesivo, como los que ya hemos mencionado, y empezamos hablando por tricotilomanía o arrancamiento de cabello. Doctora, muchas gracias, como siempre, por venir al programa, por darle la respuesta a las personas que nos siguen. Y si usted ve en desfase esta transmisión, no se preocupe, mándeme su pregunta y yo le mando un mensajito a la doctora y siempre nos hace el favor de responder todas sus dudas o la puede buscar a través de las redes sociales como TOC Yucatán o con @Gida, es Y y latina DHA Ortiz, que también está etiquetada en este copy. Muchas gracias, doctora. Te queremos. De nada, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Gracias a ustedes por seguirnos. ¿Ya no hay dudas? ¿No, verdad? Listo. Vámonos, pues. Les mando un beso muy grande. Esto fue Pláticas de Café. Gracias por seguirnos, como siempre, en nuestras transmisiones todos los martes en punto de las 10 de la mañana. Y en un ratito más tendremos otra transmisión. Así es que estén pendientes. Bonito día. Gracias, producción.